Los Tree llegaron al espacio humano como un pueblo destrozado, su una vez próspera civilización reducida a sobrevivientes dispersos. Su mundo natal yacía en ruinas, destrozado por el implacable asalto de una coalición de poderosos imperios alienígenas. No tenían a dónde más ir ni a quién recurrir. La desesperación nos empujó a adentrarse en el territorio humano, buscando refugio de la persecución que los había seguido a través de las estrellas. Sus naves, maltratadas y apenas manteniéndose juntas, transmitieron un solo mensaje urgente a los humanos. Una súplica de asilo, una oportunidad para sobrevivir. La humanidad estaba en una encrucijada. Los Tree no eran una especie que pudiera ofrecer mucho a cambio. Eran tecnológicamente primitivos. Sus armas y defensas no eran rival para los sofisticados arsenales de sus agresores. Pero eran un pueblo pacífico, con una cultura rica en sabiduría e historias. Y un conocimiento incomparable de rutas estelares raras que ni siquiera los navegantes humanos podían mapear. Llegaron con las manos abiertas, ofreciendo poco más que su gratitud y una promesa de amistad. La decisión no fue fácil. En los consejos humanos y centros de mando, los debates se encendieron. Muchos se mostraban reacios a involucrarse, temerosos de provocar un nuevo conflicto con la coalición. Los Tree eran una especie pequeña. Su destino aparentemente insignificante en el gran esquema de la política galáctica. Pero otros sintieron un llamado más profundo a la acción, un deber moral que no podía ser ignorado. La humanidad siempre se había enorgullecido de sus valores de compasión y justicia, de defender a aquellos que no podían defenderse por sí mismos. Rechazar a los Tree sería traicionar esos mismos principios. Se tomó la decisión. La humanidad ofrecería asilo. Naves humanas escoltaron a los Tree hacia refugios seguros dentro de su territorio, proporcionándoles alimentos, atención médica y un lugar donde reconstruir. Por supuesto, había riesgos. La coalición de imperios alienígenas era poderosa y no vería con buenos ojos este acto de desafío. Pero los humanos nunca habían sido conocidos por retroceder cuando creían en algo. Eligieron ponerse del lado de los Tree, sabiendo perfectamente las posibles consecuencias. No pasó mucho tiempo antes de que la coalición respondiera. Su mensaje fue rápido e inequívoco, una demanda de que los Tree fueran expulsados de inmediato. Amenazaron con represalias, advirtiendo de graves consecuencias si la humanidad no cumplía. Dejaron claro que no tolerarían interferencias, especialmente de una especie a la que consideraban un poder menor. Pero la humanidad se mantuvo firme. Las amenazas de la coalición se volvieron más ruidosas, su retórica más agresiva. La galaxia observaba, esperando ver si los humanos flaquearían. Pero la humanidad no vaciló. Los Tree ahora estaban bajo su protección y no serían abandonados. La decisión de darles refugio no fue solo un acto de caridad, fue una declaración, una afirmación de valores profundamente arraigados en la cultura humana. No permitirían que vidas inocentes fueran amenazadas simplemente porque defenderlas era inconveniente o peligroso. A medida que las tensiones aumentaban, los humanos se preparaban para la posibilidad de un conflicto, movilizando discretamente sus flotas y fortificando sus defensas. Estaban listos por si la coalición decidía escalar. Sin embargo, la coalición desestimó la postura humana como fanfarronería, un farol diseñado para salvar las apariencias. Creían que la humanidad carecía de la voluntad para cumplir con su advertencia. Para ellos, los Tree eran insignificantes, una especie menor fácilmente aplastada y que no valía el costo de una guerra. Asumieron que los humanos no arriesgarían sus recursos y vidas por un asunto tan trivial. Confidentes en su superioridad, continuaron con sus amenazas, presionando más, creyendo que podían doblegar a la humanidad a su voluntad. Entonces llegó la respuesta humana, una simple advertencia. No dañen a nuestros aliados alienígenas. El mensaje era claro, transmitido a través de todos los canales conocidos. Era una declaración de intenciones entregada sin fanfarria ni adornos. Llevaba un peso que sorprendió a muchos de los que lo escucharon, una firmeza que contradecía el tono calmado de las palabras. La coalición se rió de ello, segura de que los humanos no se atreverían a entrar en un conflicto abierto por los Tree. Estaban equivocados. La coalición de imperios alienígenas, unida en su arrogancia, eligió ignorar la advertencia de la humanidad. Estaban convencidos de que los humanos estaban fanfarroneando,
postureando con palabras vacías para evitar una confrontación que no podían ganar. La coalición ya había enfrentado a innumerables especies más pequeñas en el pasado, y cada vez su demostración de fuerza había sido suficiente para asegurar la victoria sin mucha resistencia. A sus ojos, la humanidad no era diferente, otro jugador menor en la arena galáctica, demasiado cauteloso como para arriesgarse a una guerra por una especie tan insignificante como los Tree. La decisión se tomó rápidamente. Los comandantes de la coalición, cómodamente sentados en sus salas de guerra, acordaron que un ataque rápido y brutal enviaría un mensaje claro. Tenían la intención de aplastar los asentamientos Tree dentro del espacio protegido por los humanos, obligando a estos a retroceder y abandonar a sus recién encontrados aliados. Se trazaron los planes y las flotas fueron movilizadas, con la confianza de aquellos que nunca han conocido la derrota. El ataque vino sin advertencia. Las naves de la coalición violaron las fronteras del territorio humano, descendiendo sobre los asentamientos Tree con una eficiencia despiadada. Enormes naves de guerra desataron andanadas de fuego de plasma y misiles, destruyendo las defensas Tree con facilidad. Los asentamientos, que apenas habían comenzado a recuperarse, fueron envueltos en llamas y escombros. Los comandantes de la coalición observaban con satisfacción, creyendo que habían tomado a los humanos por sorpresa y que su demostración de fuerza pondría fin a este conflicto, antes de que siquiera comenzara. Sin embargo, los puestos militares humanos detectaron el asalto casi de inmediato. Las alarmas sonaron en las salas de control y los sensores rastrearon las naves entrantes. Las transmisiones en vivo de vigilancia mostraron imágenes en tiempo real de la destrucción, y en cuestión de momentos, los informes comenzaron a llegar a los centros de mando en todo el espacio humano. Las fuerzas de la coalición, confiadas en su agresión, no intentaron ocultar su presencia. Querían ser vistas, mostrar su fuerza abiertamente, intimidar. Esperaban encontrar miedo. Encontraron determinación. Los comandantes humanos rápidamente evaluaron la situación, con expresiones serias pero decididas. Sabían que este ataque no podía quedar sin respuesta. En una sesión de emergencia, el gobierno humano se reunió para decidir su reacción. Los Tree estaban bajo su protección. Habían emitido una advertencia que había sido descaradamente ignorada. No hacer nada ahora significaría socavar su credibilidad, mostrar debilidad frente a la agresión. Y eso no era una opción. Hubo poco debate. La decisión fue unánime. La humanidad no retrocedería. Retaliarian. Se dieron las órdenes y las flotas fueron movilizadas. Las naves de guerra se prepararon para saltar, con sus motores vibrando con energía apenas contenida. Las fuerzas humanas comenzaron a converger en la zona de conflicto, moviéndose con precisión y propósito. El mensaje estaba claro. La advertencia había sido dada y ahora sería cumplida. Mientras tanto, la coalición continuaba su asalto, convencida de que tenía la ventaja. Veían a los Tree como poco más que daño colateral, un medio para un fin. A medida que los asentamientos Tree ardían, los comandantes de la coalición se sentían más confiados, más seguros de que los humanos no se atreverían a escalar la situación. Estaban equivocados. A medida que los gritos de auxilio de los Tree se volvían más desesperados, las flotas humanas avanzaron, cerrando la distancia. La tensión era palpable en ambos bandos. Los comandantes de la coalición comenzaron a notar la respuesta humana, las naves que se movían rápidamente hacia la batalla. Dudaron por un momento, sorprendidos, pero rápidamente lo descartaron. Creían que la fortaleza de su flota, su superioridad tecnológica, sería más que suficiente para aplastar cualquier resistencia humana. Pero los humanos no vacilaron. Se movían con un propósito firme e inquebrantable. Mientras las fuerzas de la coalición continuaban su ataque, los humanos se acercaban más, aumentando en número. La coalición se dio cuenta demasiado tarde de que los humanos no estaban retrocediendo. Habían subestimado la determinación de aquellos a los que habían intentado intimidar. Las flotas humanas se emergieron desde los bordes de la zona de conflicto, apareciendo casi de la nada. Los sensores de la coalición luchaban por entender las señales que llenaban sus pantallas. Ocultas bajo una nueva tecnología de camuflaje, las naves humanas se habían acercado sin ser detectadas, posicionándose con precisión quirúrgica. Los comandantes de la coalición, aún confiados en su superioridad,
tardaron un momento demasiado en reaccionar. Para entonces, ya era demasiado tarde. Sin vacilar, las fuerzas humanas lanzaron su primer ataque. Torrentes de armas de energía y andanadas de misiles surcaron el vacío, apuntando a las naves de mando de la coalición y a los buques de apoyo clave con una precisión milimétrica. Explosiones iluminaron la oscuridad, destrozando los cascos y cortando líneas de suministro. La flota de la coalición, completamente tomada por sorpresa, comenzó a desmoronarse. El pánico se apoderó de los comandantes de la coalición mientras luchaban por comprender el asalto. Esto no era la pequeña resistencia que habían esperado. Era un ataque cuidadosamente orquestado y devastadoramente efectivo. Las naves humanas se movían con una agilidad que desafiaba las tácticas convencionales, ejecutando maniobras rápidas que parecían imposibles para naves de su tamaño, moviéndose entre las formaciones enemigas con facilidad. Enjambres de drones salieron de sus bahías, tejiéndose a través del caos, atacando puntos débiles con una precisión letal. Las defensas de la coalición, diseñadas para batallas directas a gran escala, estaban mal preparadas para este tipo de guerra. Luchaban por mantenerse al día, sus sistemas de armas abrumados por la velocidad y la imprevisibilidad del ataque humano. Los comandantes de la coalición rápidamente se dieron cuenta de que estaban enfrentándose a tecnologías militares que nunca antes habían visto. Las naves humanas estaban equipadas con avanzados dispositivos de camuflaje que les permitían aparecer y desaparecer a voluntad, atacando desde ángulos inesperados. Sus armas de energía cortaban los escudos y armaduras como si fueran de papel. Los intentos de la coalición de contraatacar se encontraron con señales de interferencia que desorganizaron sus comunicaciones y dejaron sus naves aisladas y vulnerables. El pánico se extendió como un incendio entre las filas de la coalición. Su flota, recientemente un símbolo de poder y dominación, ahora estaba en desorden. Las naves de mando estaban siendo destruidas, los buques de apoyo se perdían en el vacío negro y sus formaciones colapsaban bajo el implacable asalto humano. Lo que había comenzado como una confiada demostración de fuerza se había convertido en una lucha desesperada por sobrevivir. Las fuerzas de la coalición intentaron reagruparse, formar una nueva línea de defensa, pero los humanos no les dieron tiempo para respirar. Aprovecharon cada debilidad, cada brecha. Las naves que intentaron retirarse fueron eliminadas con una eficiencia despiadada. La arrogancia de la coalición se transformó en miedo. Por primera vez comprendieron la magnitud de su error y entonces, en medio de la batalla, un único mensaje cortó el caos transmitido en todos los canales. Fueron advertidos. Las palabras resonaron en la mente de cada comandante de la coalición, un recordatorio escalofriante de la advertencia que habían despreciado con arrogancia. Las fuerzas de la coalición, ahora completamente conscientes del costo de su desprecio, comenzaron una retirada apresurada, su otrora poderosa flota rota y en fuga. Los humanos no los persiguieron. Mantuvieron su posición, observando cómo las naves de la coalición se alejaban, rotas y derrotadas. El mensaje había sido enviado y recibido. La coalición había subestimado la resolución de sus oponentes y ahora estaban pagando el precio por su soberbia. Las flotas de la coalición huyeron en desorden, su ejército, que antes simbolizaba poder, ahora reducido a una colección dispersa de naves dañadas. Los comandantes ladraban órdenes frenéticas, tratando de reagruparse y escapar del posible seguimiento que tanto temían. Pero los humanos no los persiguieron. No había necesidad. La batalla había terminado y la coalición había perdido. Su arrogancia los había dejado destrozados y confundidos. Se apresuraban por entender cómo había salido todo tan mal, como una especie que habían subestimado había golpeado con tanta fuerza y de manera tan decisiva. En sus salas de guerra, los líderes de la coalición enfrentaron la cruda realidad de su fracaso. Las naves que habían enviado para imponer su dominio estaban destruidas o regresando cojeando a sus sectores de origen, su orgullo tan roto como sus naves. El costo de su error era evidente, vidas perdidas, recursos desperdiciados y, sobre todo, el derrumbe de su cuidadosamente creada aura de invencibilidad. Habían creído que la humanidad no arriesgaría una guerra abierta por los Tri y habían pagado caro por ese error. Las noticias de la batalla se esparcieron rápidamente por toda la galaxia. Las redes de noticias transmitían imágenes de la represalia humana, diseccionando cada detalle del enfrentamiento.
Los analistas y estrategas debatían las implicaciones, sus voces teñidas de sorpresa e incredulidad. El poder y la precisión de la respuesta humana enviaron ondas a cada rincón del espacio conocido. Las especies que durante mucho tiempo habían visto a los humanos como pasivos o cautelosos ahora tenían que reconsiderar. La humanidad ya no era predecible, ya no era una especie contenta con sentarse al margen. Habían demostrado que estaban dispuestos a defender a sus aliados con una fuerza que pocos habían imaginado que poseían. Dentro del territorio humano, había una mezcla silenciosa de orgullo y reflexión. Líderes militares y civiles sabían que habían hecho lo necesario, que sus acciones estaban en línea con sus valores. Pero también había una creciente conciencia de que habían cruzado una línea, establecido un precedente que no se desharía fácilmente. La humanidad había hecho una declaración, una que moldearía sus relaciones con otras especies durante generaciones. Habían mostrado a la galaxia que sus advertencias no debían ser ignoradas, pero también habían revelado su mano, expuesto la fuerza que durante mucho tiempo habían mantenido oculta. Para los Tree, la gratitud era inmensa. Habían sido salvados de una destrucción segura, sus asentamientos preservados, su gente protegida. Se acercaron a la humanidad con palabras de agradecimiento, sus líderes expresando una profunda y constante gratitud por el asilo que les habían otorgado. Pero también comprendían la gravedad de lo que había ocurrido. Ya no eran solo una especie menor buscando refugio. Se habían convertido en un símbolo, un testimonio de la disposición de la humanidad para proteger a aquellos que consideraban sus aliados. El peso de esa realización se asentó sobre ellos, una mezcla de alivio y una nueva responsabilidad. En otros lugares de la galaxia, otras razas alienígenas observaban con gran interés. Algunos vieron una oportunidad, considerando nuevas alianzas con una especie que se había probado tanto poderosa como con principios. Se acercaron tentativamente, tanteando el terreno, midiendo la disposición de la humanidad para entablar nuevas relaciones diplomáticas. Pero otros reaccionaron con miedo, recelosos de provocar una fuerza que había demostrado capacidades tan abrumadoras. Comenzaron a replantear sus estrategias, recalibrar sus dinámicas de poder, preguntándose si ellos también podrían enfrentar un destino similar si cruzaban los intereses de la humanidad. La galaxia había cambiado irrevocablemente. Las acciones de la humanidad enviaron una señal clara, una que no sería olvidada. Las alianzas se movieron, viejas suposiciones fueron cuestionadas, y surgieron nuevos temores y esperanzas. La coalición había aprendido una lección dura, y el resto de la galaxia aún estaba asimilando lo que todo eso significaba. La humanidad había demostrado que protegería a los suyos, y ahora todos, tanto amigos como enemigos, entendían el costo de ignorar sus advertencias. Los líderes de la coalición, una vez tan seguros de su superioridad, ahora se encontraban en una posición que nunca habían anticipado, humillados, cautelosos y ansiosos por evitar más conflictos. No solo habían perdido una batalla, sino también su posición en los ojos de la galaxia. Se acercaron a la humanidad a través de canales diplomáticos, sus mensajes cuidadosamente redactados, su tono respetuoso y mesurado. Reconocieron su error de cálculo, comprendiendo que no solo habían subestimado el poder militar humano, sino también la profundidad de su resolución. Buscaron términos, una forma de desescalar, de encontrar un terreno común sin más pérdidas. Los líderes humanos escucharon estas propuestas con una calma y determinación constante. Su respuesta fue firme y directa, dejaron claro que nunca habían buscado la guerra, ni la deseaban. Sus acciones habían sido defensivas, sus advertencias, inequívocas. Reiteraron su posición, no se toleraría la agresión contra sus aliados. Y cualquier amenaza futura se encontraría con la misma fuerza decisiva. Los líderes de la coalición, viendo que no había lugar para más arrogancia, aceptaron estos términos. Sabían que estaban negociando desde una posición de debilidad y no deseaban poner a prueba la resolución de la humanidad nuevamente. Los canales diplomáticos a lo largo de la galaxia zumbaban con actividad. Nuevos tratados comenzaron a tomar forma, forjados en el despertar de la batalla. Algunas viejas alianzas fueron puestas a prueba, sus cimientos sacudidos por los eventos en Helios. Otras especies, viendo una oportunidad, se acercaron a la humanidad con ofertas de comercio, cooperación y defensa mutua. El equilibrio de poder estaba cambiando,
y la humanidad se encontraba en una posición más fuerte que nunca. Habían demostrado ser una fuerza a tener en cuenta, no solo en cuanto a su poder militar, sino también por su disposición a mantenerse fiel a sus principios. Mientras la galaxia se recalibraba, había una sensación de que estaba comenzando una nueva era. Las acciones de la humanidad habían dejado una marca indeleble. Ya no eran vistos como un jugador menor, fácilmente ignorado o manipulado. Ahora eran respetados, tanto por su poder como por su compromiso de proteger a aquellos que consideraban propios. Dentro de la humanidad no hubo triunfalismo, ni celebraciones de conquista. En cambio, hubo un reconocimiento silencioso de la gravedad de sus acciones. Hicieron lo que sentían que era correcto, lo que era necesario, pero también eran conscientes de que habían marcado un precedente. Habían trazado una línea en las estrellas, una línea que definiría su papel en la galaxia durante los próximos años. Habían mostrado a la galaxia que protegerían a sus aliados, que no serían intimidados ni coaccionados, pero también sabían que se habían expuesto a nuevos desafíos y nuevas incertidumbres. Los Tree, sus recién encontrados aliados, seguían agradecidos, pero estaban muy conscientes del cambio que ahora representaban. Ya no se los veía como una especie menor en fuga. Se habían convertido en un símbolo de la postura protectora de la humanidad. Sus líderes extendieron sus manos, expresando tanto su gratitud como su comprensión de las implicaciones más amplias. Sabían que ahora estaban atados al destino de la humanidad, para bien o para mal. La historia concluía con una reflexión sobre la naturaleza de la convicción, sobre la fuerza que se necesita para mantenerse fiel a los principios en medio de probabilidades abrumadoras. La humanidad había elegido actuar de acuerdo con sus valores, para defender a aquellos que buscaron su protección. Y al hacerlo, habían reconfigurado su destino. Su lugar entre las estrellas había cambiado, y con ello, el mismo tejido de la política galáctica. El futuro permanecía incierto, abierto a interpretaciones, pero algo estaba claro. Las advertencias de la humanidad ya no eran amenazas vacías. Tanto amigos como enemigos ahora comprendían el peso detrás de esas palabras. La determinación que subyacía en ellas. La galaxia pensaría dos veces antes de desafiar a la humanidad nuevamente. Y la humanidad, por su parte, estaba lista para lo que pudiera venir, firme en su compromiso con sus principios.